Bueno, un cordial saludo a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión 4, donde se tocará el capítulo 7 y veremos posteriormente el capítulo 8. Capítulo 7 habla del empaquetamiento y comprensión de archivos y el capítulo 8 se tratará también de temas de eh, caracteres especiales que son barras verticales y redirección y expresiones regulares donde se manejan en archivos de texto para hacer visualizaciones desde la línea de consola para un archivo que queda almacenado dentro del sistema operativo. Vamos a hacer como un repaso donde ustedes van a encontrar este material. Este material es el que tiene el curso que direcciona al curso de sistemas operativos dentro de la plataforma NetACAD conocido. Entonces aquí van a encontrar los módulos, tareas y calificaciones. Entonces dentro de tareas pues vamos a tener los trabajos que ustedes van a desarrollar, que en este caso son todos los exámenes que van a tener, por ejemplo, en prácticas y exámenes de cada capítulo, que son los que se van a ver. Recordemos que cada sesión, este curso son 8 sesiones, donde cada sesión se va a realizar 2 exámenes de acuerdo a cada módulo visto dentro del curso. Y posteriormente están las prácticas que arrancan desde el capítulo 4, es decir, arranca la práctica 4, 5, es decir, que esto nos daría eh, la sesión 2, donde se vería ya la práctica 4 y 5, y así sucesivamente para la siguiente. Y pueden ver sus calificaciones que van avanzando a medida que van desarrollando el curso como tal. Vamos a hacer una explicación general del material. Cuando ustedes van a ingresar, es importante tener en cuenta que entran a módulos. ¿Sí? Dentro de módulos cargan el capítulo que vamos a visualizar. En las anteriores grabaciones habíamos visto los materiales que tenían que ver con las anteriores sesiones 1, 2 y 3 dentro de las presentaciones que habíamos hablado. Hoy vamos a tocar ya el material dentro del curso como para entrar un poco más en detalle para que conozcan el manejo de la consola y el manejo del curso en general y que puedan visualizar herramientas más prácticas ya de simulación para desarrollo del curso. Entonces, como mencionaba anteriormente, encuentran los módulos y dentro de cada módulo van a encontrar cada contenido donde van a tener la parte teórica de cada módulo más el examen. ¿Okay? Entonces podemos ver ya los primeros 6 capítulos, que en este caso son los 6 módulos donde vamos. Recordemos, como decía ahora, cada sesión consta de cada módulo, es decir, cada sesión vamos a ver un módulo más el módulo siguiente, que serían 2 módulos, que en total serían hasta el momento 6 módulos, que sería el de gestión de archivos que se vio en la anterior grabación. Vamos a seguir con el módulo 7, que se llama empaquetamiento y compresión de archivos. Y posteriormente veremos lo que es el módulo 8, las barras verticales, redirección y expresiones regulares. Entonces aquí tengo yo cargado ya cuando yo le doy clic acá, me abre esta ventana, que es la que estamos visualizando en este momento. Entonces, ¿de qué se trata este capítulo? Así como cuando uno hace compresión de archivos usando herramientas dentro de un sistema operativo tradicional, como hablemos de Windows, entonces hay herramientas como zip, que es una aplicación para comprimir datos, donde usan algoritmos especializados para reducir la información, y hay otros como el WinRAR, que también es otra herramienta muy usada. En este caso, como estamos hablando de Linux, entonces vamos a mirar cómo funciona el empaquetamiento y la compresión, que al finalmente tienen dos cosas diferentes, pero a veces uno lo puede definir como si hicieran las dos cosas, la funcionalidad de comprensión, pero no es lo mismo. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia rápidamente y posteriormente miraremos el otro capítulo. Entonces, ¿a qué se refiere como empaquetamiento de archivos?
realmente cuando uno utiliza más archivos se tiene que transmitir o almacenar lo más eficiente posible. Entonces hay dos formas de hacerlo. El empaquetamiento lo que hace es coger varios archivos y lo que hace es volverlos en uno solo. Y lo que hace que es que elimina la sobrecarga en archivos individuales y lo hace más fácil de transmitir. Entonces, en su momento, hace muchos años, cuando no existían tantos sistemas de almacenamiento, de pronto algunos tuvieron la oportunidad de, hace muchos años, cuando se hacía almacenamiento en varias unidades, por ejemplo los disques de 5,5, que era el tamaño, estos disques, si había un tamaño grande de almacenamiento, lo que hacía uno era guardar en varios disquetes o varios sistemas de almacenamiento un solo documento, donde finalmente uno empaquetaba todo un solo documento en varios contenedores, que en este caso eran los CDs o los disquetes. Entonces a eso se refiere. Empaquetar es combinar varios archivos en uno solo, y eso hace que pues finalmente reduzca bastante carga. El otro es compresión, que hace que los archivos sean más pequeños mediante la eliminación de información redundante. Entonces hay información que digamos que no es tan importante en términos de visualización y de datos seguros, que lo que hace con la compresión es reducir el tamaño. Entonces acá vamos a mirar que esto se puede hacer de varias formas. Entonces vamos a definir varias características de esto. Entonces es importante que ustedes puedan visualizar todo este material, que lo puedan leer un poco en detalle y puedan entender de qué se trata. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya en el laboratorio, que es la parte práctica, dice entonces aquí se va a realizar de esta manera. Van a crear unas tareas de crear archivos empaquetados usando tar con y sin compresión, que ese es el archivo que más se usa, o más bien la herramienta como tal. Comprimir y descomprimir archivos en un archivo empaquetado comprimido con gzip. Entonces esa es otra herramienta que van a usar, y comprimir y descomprimir archivos en un archivo empaquetado bzip2. Entonces estas son herramientas que ustedes van a leer, o sea, en el capítulo que estamos tocando. Aquí va a estar toda esta teoría para que ustedes la puedan visualizar, pero acá ya van a ver la parte práctica, donde ustedes van a usar gzip como herramienta para empaquetar o comprimir, y también al final van a hacer el zip y un zip para comprimir y descomprimir, que finalmente ustedes van a ver como una diferencia de alguno en términos de eficiencia de compresión de datos, porque cada uno tiene unas diferencias por el uso de los algoritmos que usan estas herramientas. Entonces hay unos que tienen unas características de compresión mejores, pero al final son muy similares en lo que se quiere hacer. Entonces de eso se trata, y aquí van a encontrar pues la consola que finalmente ustedes van a trabajar sobre ella. Entonces de eso se habla en el capítulo 7, de empaquetar y comprimir datos dentro del sistema operativo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el otro módulo, que es el módulo 8, que traduce las barras verticales y redirección y expresión regulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las barras verticales? Resulta que cuando hay muchos comandos y muchas estructuras, donde yo voy a usar varias herramientas para visualizar o tener una funcionalidad como tal, existe varios, digamos que hay varios archivos de texto dentro del almacenamiento. Entonces los archivos de texto, por ejemplo, contienen solo información sin características de formato. Estas se pueden ver en un archivo de procesamiento de texto, que es lo que está diciendo acá. Y muchos de estos archivos hay un número de comandos que pueden ayudar para visualizar esta información. Entonces hay comandos para ver, modificar archivos de varias formas. Entonces de eso más o menos es lo que se trata esta idea. Entonces, por ejemplo, arrancan con el carácter barra vertical, que traduce en español, o pipe en inglés, que puede utilizarse para enviar salida de un comando a otro, ¿sí? Entonces esas son las funcionalidades que tiene. Los comandos head, cabeza en español, o tilde o cola. Entonces me muestra el encabezado, me muestra la cola, es decir, lo último. Se utilizan muchos ejemplos a continuación para ilustrar el uso de barras, por ejemplo verticales. Acá van a venir también unos ejemplos. Por defecto head y tail mostrará 10 líneas, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente comando. Entonces aquí me muestra lo último que hay, ¿sí?
y el siguiente comando mostrará las últimas 10 líneas de archivo. Entonces, esas son las diferencias de uno, el head, comienzo, till, al final de lo que está dentro de ese archivo. Entonces, de eso más o menos trata este capítulo. Entonces, importante que puedan hacer toda la lectura desde que arrancan. Ya después van a ver redirección de entrada y salida, stdin, que también es un estándar también para manejo de usuario de teclado, ¿sí? Y stdout, que también es importante también que lo tengan en cuenta para salida estándar de salida normal de comandos, cuando un comando funciona correctamente sin error. Entonces esto lo van a visualizar, ¿vale? En este laboratorio, que es ya la parte práctica, entonces que van a introducir entonces barras verticales, redirección y regenex, que es lo que ahorita hablamos. Mediante la realización de esta práctica laboratorio, los estudiantes aprenderán cómo dirigir los flujos de texto. Entonces aquí van a hacer estas tareas como aprender a redirigir y a canalizar entradas y salidas, errores y estándar con barras verticales. Utiliza la expresión regulares para filtrar la salida de comandos o el contenido del archivo. Visualizar archivos de gran tamaño o salida de comandos con programas de paginación y visualizar partes. Esto es como la introducción. Entonces, normalmente cuando ejecutas un comando se muestra la salida de la ventana del terminal. Esta salida también es llamada un canal, se llama salida estándar, que simboliza el término stdout. Entonces van a mirar el número de descriptor del archivo para este canal es 1. Después el error estándar stder se produce cuando se produce un error durante la ejecución del comando. Entonces tiene un descriptor de archivo 2. Entonces cada error que va definiendo, digamos, cuando uno digita un comando, pues va a tener como un descriptor, y en este caso, pues dependiendo de si es un stdout, pues da un canal 1, si es stder va a dar un archivo descriptor 2. Entonces de eso se trata este laboratorio. Entonces acá, por ejemplo, arrancan con el paso 1, entonces utiliza el símbolo de redirección mayor que, entonces para dirigir la salida desde la salida normal, ese estado terminal, o sea, la terminal que estamos hablando acá, a un archivo. Entonces escribe lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí hacen famoso eco, colocan un nombre, entonces colocamos una palabra, hello world, y aquí lo que hacemos es que esta información, donde está, me la manda a este digamos, documento donde lo quiero nombrar, y después ya lo visualizo con el comando cat my message, que es donde tengo mis datos. Entonces, por ejemplo, el primer comando repite el mensaje stdout de la terminal, y el segundo comando redirecciona a la salida. En lugar de enviarla a la terminal, lo que hace en la salida es enviar un archivo llamado mi mensaje o my message. Entonces ahí tenemos el nombre del archivo. Entonces, y el último comando que muestra es el contenido. Entonces finalmente yo lo que le digo es, con el comando cat my message, es muéstreme el contenido que hay dentro de ese archivo. Entonces a veces es muy bueno cuando uno, por ejemplo, quiere guardar información o enviar una línea como tal a un archivo. Entonces la forma más sencilla es: hago un eco, entre comillas, la información que hay, y rediríjamela con este símbolo a este archivo, y después lo que hago es, un ejemplo, es visualizarlo por medio de cat, y ya lo puedo ver en pantalla. De eso básicamente se trata este pedacito que estamos viendo. Después se siguen con el paso 5 para dirigir str, mensajes de error de un archivo. Entonces así sucesivamente ustedes van pasando poco a poco los pasos 6, paso 7. Si se dan cuenta, esto es muy intuitivo. Entonces es importante para hacer estas prácticas, estos paso a paso, que es parte de la evaluación del curso, es que puedan ir desarrollando el laboratorio poco a poco a medida que van trabajando en él. Entonces con esto podemos ya dar como una instrucción final para que tengan presente de lo que se hace en esta sesión 4, donde se abordó el capítulo 7 y el capítulo 8. Entonces les agradezco para que sigan continuando y desarrollando sus actividades y sus laboratorios prácticos. Muchas gracias, nos veremos en la siguiente sesión 5.